y también agradeciéndole a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que nos acompañe. Está en El Salvador, donde el día de ayer se llevó a cabo una elección, estimado Roy, cuyo resultado de alguna manera es strike cantado, ¿no? Sí, no hubo ninguna sorpresa en el resultado ni en la mayoría del Congreso, porque se elegía presidente y Congreso, con una nueva composición del Congreso, porque Bukele había reducido de 84 a 60. Entonces, pues era como iba a quedar. En 4 semanas hay otra vez elecciones para elegir a 44 municipios. Había más de 280 municipios y se redujeron a 44, o sea, son nueva composición. Pero nada, o sea, se sabía que Bukele iba a ganar claramente, las encuestas decían 82% y terminó en 83%. Entonces, la duda era realmente quién quedaba en segundo y en tercer lugar de los partidos históricos, ¿no? Fíjate más, hoy hace 5 años, entre Arena y el Frente tenían prácticamente ellos y sus aliados el 100% de los puestos en El Salvador. Así es. Además del 7. Hoy uno saca el 7 y otro el 5%, o sea, prácticamente nada, ¿no? Después de 5 años. Se quedaron en la lona, Roy. ¿Esto qué implicaciones Sí. tiene en el sentido del registro? ¿Podría desaparecer la oposición en El Salvador? No, esos dos partidos no, No. pero no desaparecer como partidos políticos y tener derechos a postular, pero sí podrían desaparecer prácticamente en el Congreso. O sea, de los 60 diputados es probable que Bukele saque 57, 58. Eso es lo que Y decía ayer, uno, ¿no? En un tuit decía que ¿sí? su partido contaba con 58 de los 60 diputados de la Asamblea. No va a tener ningún contrapeso de ser así. No. De hecho, formalmente, prácticamente el votante le dio un constituyente. Porque Totalmente. no nomás es mayoría calificada, es que con eso le bastaba, ¿eh? Es super mayoría, se considera aquí como 3/4, le bastaban 45 diputados y llega hasta 57, ¿no? Entonces, tiene una super mayoría con capacidad de hacer un constituyente y modificar la Constitución. Ahora, él asegura que no va a ir por otra nueva reelección, ¿no? Él asegura, pero siquiera la puede hacer una nueva Constitución, ¿eh? Sí, sin ningún problema, la podría llevar a cabo. Hablando de eso, hay señalamientos, incluso me parece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto de una posible inconstitucionalidad en la reelección de Bukele, ya que pues se supone que no se lo permitiría la Carta Magna de este país. ¿Tú cómo ves este tema, Roy? Mira, me conozco muy bien porque trabajo en El Salvador de 2007, ¿no? Y es mi cuarta elección consecutiva presidencial que estoy ahí analizando, etcétera, muy distintas todas. Las otras todas eran competidas, todas, y en esta pues no comentaba nada, más bien el mandato del pueblo más que el resultado. Eso no servía. Pero a ver, ahí hay una discusión que era, primero, la constitucionalidad la determina la Corte y él no solicitó este criterio, sino un ciudadano, seguramente mandados por su partido, Ajá. dijo, díganme si se vale o no se vale. O sea, si se vale o no se vale. Y la Corte determina por absoluta unanimidad, dice, pues sí se vale porque hay dos artículos que se contraponen. Uno dice, todo ciudadano tiene derecho a ser votado. ¿Sí? O sea, está bien, no dice que el presidente no. Y el otro dice una cosa extraña, porque la redactaron mal y decía, no puede ser candidato el que haya sido presidente en el periodo inmediato anterior, ¿no? O sea, bueno, pues el presidente actual Sí. no era presidente en el periodo inmediato anterior. Claro, O sea, porque se separó sí, del sí, cargo. sí, entonces estaba mal redactada, ¿no? O sea, tenía que haber redactado más simple, no puede ser presidente 2 periodos consecutivos y se acabó, Oye, y más ¿no? allá de eso, es un mandato popular que Bukele sea presidente Sí, de El Salvador, y esto en mucho a resultados que ha dado en materia de de seguridad. inseguridad, pero también está sobre este mismo tema y en la balanza el tema de la garantía al Derechos respeto de humanos. los derechos de las personas. Sí. ¿Qué porcentaje de la población en El Salvador está detenida?
1%. O sea, 1%. Son aproximadamente 6 millones, un poco más en el listado nominal, de mayores de 18 años, digamos, ¿no? Porque no de niños, sino mayores de 18 años están entre 6 y 7 millones y hay entre 60 y 70 mil detenidos. O sea, el 1%, ponle el número de datos. Sería el equivalente como si en México el 1% del padrón electoral fuera 1 millón de personas. Sí, imagínate. ¿No? O sea, sí, fuera el equivalente. Lo que sí es cierto, la mayoría son jóvenes, y si tú vas ahí, sí es cierto que la gran mayoría son participantes de los maras, la gran mayoría, y no se descarta el hecho de que ahí haya gente que solo por estar tatuados, ¿no? Porque sí era forma de vestir, de tatuarse, de comportarse, una cultura. Fíjate, nada más la cultura destruyó, pero eso está bien, ¿no? Destruyó de los cementerios toda cripta que hiciera apología de los maras, para que los maras no tuvieran a dónde ir a festejar a sus ídolos. Ahí está. Es una erradicación por completo de cualquier apología que pudiese sugerir ser del crimen, no necesariamente que lo sea. Entonces, una persona que cuente con muchos tatuajes, como además se utiliza el día de hoy, no solo en México, sino en varios países. Tú cruzas la frontera con los Estados Unidos y raro es el que no tiene tatuajes, pues nada más por eso podría ser sujeto por lo menos a una leve detención. Investigación. En El Salvador. Investigación, sí. Suena como a Porfirio Díaz un poco, ¿no? Luego investigamos, luego averiguamos. No, pero sí aquí era, ¿no? Investigaban, y lo que sí es, tú dices inseguridad que efectivamente, o sea, porque no nomás es bajarla, sino rápidamente bajarla, dar resultado luego. Y la corrupción, hay que acordarnos, en el 2019 él ganó con el recurso de la corrupción de los anteriores. Los 3 presidentes anteriores están perseguidos por corrupción. O sea, los 3. No, y entonces la gente sí decía, pues bueno, y este es nuevo, y el premio hoy es, no se le ha detectado nada de corrupción y bajó la inseguridad, y eso se premia. A corto plazo, sin duda alguna, si no, díselo a los habitantes de El Salvador, que de un día a otro pueden salir a la calle. Ahora veremos si esta manera de lograrlo es paliativo, si atiende las causas, si es a mediano plazo por lo menos. En fin, Roy, no sabes cómo te agradezco, como siempre, que nos hayas acompañado. Al contrario, Juan, un abrazo y mucha suerte, Juan. Muchísimas gracias, Roy Camp.